raster, raster, raster. Se pide que escribamos la ecuación centrada de un círculo con un diámetro con puntos finales y la ecuación centrada de un círculo se da aquí, donde están las coordenadas del centro, y R es la longitud del radio. Conociendo los dos puntos del diámetro, que es un segmento que pasa por el centro del círculo y tiene dos puntos finales en el círculo, queremos encontrar el centro del círculo y la longitud del radio. Para entender cómo enfrentar esto, vamos a ver el círculo que tiene estos dos puntos por un diámetro. Aquí está el diámetro al que nos referíamos. Aviso como tiene una punta de punto en y otra punta de punto en. De nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar las coordenadas del centro, lo que sería, y luego la longitud del radio, que sería la longitud de este segmento aquí. Aviso como el centro del círculo sería el punto medio del diámetro. Y luego encontramos el punto medio o el centro del círculo, podemos encontrar la longitud del radio determinando la distancia del centro a uno de los dos puntos en el círculo. Así que vamos adelante y hagámoslo. Y, de nuevo, el centro tendría coordenadas que serían el punto medio del diámetro. La fórmula de punto medio se entrega aquí para revisión. Básicamente vamos a encontrar el promedio de las coordenadas x, y el promedio de las coordenadas y. Llame a estos coordinados un segundo, x sub 1 y sub 1. Y estos coordinan los dos, x sub 2, y sub 2. Así tenemos dividido menos 2 más 4 por 2 y 1 más 3 dividido por 2. Bien, menos 2 más 4 es igual a 2. 2 dividido por 2 exasiemens 1. Y 1 más 3 es igual a 4. 4 dividido por 2 exasiemens 2. Ahora sabemos que h igual 1 y k igual 2. Y ahora para encontrar la longitud del radio encontraremos la distancia del centro a uno de los endpoints del diámetro. Vamos adelante y utilice el centro y este primer punto de entrada. Así que la longitud del radio, o r, será igual a la distancia entre estos dos puntos, y la fórmula de distancia se da aquí. Vamos adelante y llame a estos un Siemens, x sub 1 y sub 1, y estos 2 segundos, x sub 2, y sub 2. Así que la longitud del radio o la distancia será igual a x sub 2, x sub 1, o menos 2, 1 cuadrado más y sub 2, y sub 1 1, 2 cuadrado. Así que tendremos la raíz cuadrada de menos 3 cuadrados. Eso es 9 más igual menos 1. Menos 1 cuadrado es 1. Así que el radio es igual a la raíz cuadrada 10. Pero para la ecuación estándar del círculo necesitamos r cuadrado, no r. Entonces, si sabemos r es igual a la raíz cuadrada 10, podemos encontrar r cuadrados cuadrando ambos lados de la ecuación. Y la raíz cuadrada de 10 cuadrados sería solo 10. Ahora que tenemos r cuadrados, podemos escribir la ecuación en forma estándar. Tenemos la cantidad x, h donde h es 1. Así tenemos x, 1 cuadrado más donde k es 2. Tenemos y, 2 cuadrados igual r cuadrados donde sabemos r igual 10. Esto sería la ecuación estándar del círculo con el diámetro con los endpoints dados. Espero que encontraron esta explicación útil.